Bienvenidos, mi nombre es Daniela Ruiz, representante de Lean Construction México. Estamos en una transmisión por Zoom y bueno, antes que nada les quiero agradecer su tiempo e interés en esta masterclass. El día de hoy estamos muy emocionados de tenerlos de nueva cuenta aquí en Lean Construction México Masterclass, una plataforma global de difusión de buenas prácticas para la gestión de proyectos de construcción. Les quiero presentar a nuestro siguiente ponente. Él es ingeniero civil, colegiado y habilitado, apasionado y con un gran interés en impulsar la gestión de operaciones de construcción, con el enfoque de filosofía Lean Construction y metodologías BIM y BDC. Además está orientado a la optimización de procesos, mejora continua y cuidado del medio ambiente, así como prevención de riesgos. Para mí es un placer presentarles al ingeniero Henry Galindo. Bienvenido, ingeniero. Hola, hola. Gracias, Daniela, por la presentación y la oportunidad de estar aquí con Lean Construction México. Bienvenidos a todos a esta sesión donde trataré de dar a entender el enfoque de la metodología Las Planner para poder mejorar nuestra gestión de la construcción en nuestros proyectos de construcción en sí, enfatizando la importancia de la orientación de trabajos, colocando como eje principal a las personas, ¿no? Para poder alcanzar los diferentes resultados que nosotros esperamos lograr dentro de los plazos del proyecto, ¿no? Siguiendo una secuencia ordenada a través de los 5 niveles de esta metodología, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con lo relacionado a esta metodología que viene a revolucionar la manera en la cual nosotros hacemos la gestión de la construcción dentro de nuestras operaciones. Tomando en cuenta que la ventaja que nosotros podemos lograr con este tipo de sistemas nos abarca los diferentes tipos de construcciones en los cuales nosotros podemos desempeñar, tomando en cuenta de que hablamos de un tipo de gestión. Entonces tenemos que nosotros comenzar a compatibilizar lo que podríamos llegar a conocer dentro de los procesos de transformación en sí, junto con la manera como vamos a enlazar cada uno de estos movimientos. ¿Okay? Como les he mencionado, mi nombre es Henry Galindo Zapata, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. He tenido diferentes tipos de experiencias en los cuales hemos podido desarrollar este tipo de trabajos junto con muchos profesionales que se van a sumar a este tipo de trabajos, no necesariamente todos conociendo lo mismo, pero sí comenzando a trabajar de una manera conjunta, se van a poder lograr diferentes resultados, ¿no? Que obviamente son distintos a lo que usualmente se puede encontrar de forma tradicional, si lo queremos ver así, ¿no? En toda esta experiencia hemos podido comenzar a trabajar de una manera bastante colaborativa, ampliando muchísimo más el espectro y dejándonos nosotros mismos entender lo que podemos lograr cuando nos permitimos comenzar a trabajar con los demás y trabajar en las personas para poder justo alcanzar los objetivos del proyecto. Dentro de la industria de la construcción, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, aquí desde Perú, que inclusive nosotros tenemos una gran tradición en lo que vendría a ser la construcción. Dentro de nuestro país, nosotros tenemos construcciones que se podría decir han dado la vuelta al mundo en cuanto a la manera como estos han sido desarrollados, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los más conocidos que vendría a ser Machu Picchu, otro que vendría a ser la ciudad de Caral, que tiene casi 5.000 años de construcción, ¿no? Y otro tipo de estructuras en las cuales nosotros vamos a poder ver que encajan muy bien, que han podido ser elaborados, posiblemente en diferentes plazos, ¿no? Pero donde destacamos mucho es la calidad en la cual estos han podido comenzar a desarrollarse. Cuando nosotros comenzamos a revisar este tipo de situaciones, vamos a poder notar que cuando hablamos de la construcción en sí, hoy por hoy, sabemos de que ya, tomando en cuenta las diversas entidades que van a estar participando, clientes y constructores, ¿no? O sea, contratantes y contratistas, definitivamente esto de por sí se ha vuelto un negocio bastante grande. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque efectivamente hay diferentes transacciones económicas que nosotros también tenemos que cuidar. Porque si nosotros deseamos efectivamente poder tener sostenibilidad en los movimientos que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que también hacer un muy buen trabajo cuidando el costo y cuidando el plazo. Inclusive colocando como tácito lo relacionado con el cuidado de la calidad y todo lo relacionado con la seguridad y medio ambiente. Entonces, tomando en cuenta que hay muchos factores que nosotros vamos a comenzar a desarrollar y vamos a comenzar a trabajar en todos estos escenarios, debemos tener en cuenta muchas veces que cuando comenzamos a trabajar de esta manera, tenemos que comenzar a revisar inclusive qué cosas hemos hecho en el pasado
que tenemos que comenzar a mejorar en el futuro, ¿no? Yo no puedo únicamente centrarme, ok, estamos ahora en el 2023 y queremos efectivamente comenzar a desarrollar un proyecto de construcción y únicamente me centro en las últimas metodologías, utilizando quizás alguna herramienta computacional o física para poder hacer algún proceso en particular. No, es bueno que nosotros comencemos a revisar en el pasado para poder investigar un poco más, comenzar a preguntar, comenzar a indagar un poco más lo que nosotros tenemos que comenzar a realizar, ¿no? Para que hagamos una construcción diferente a lo que usualmente venimos encontrando y por hoy. Porque si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer movimientos diferentes. Entonces, si comenzamos a revisar este tipo de escenarios, vamos a ver que, miren, después de 5.000 años, tenemos una estructura, no estará obviamente habitable, pero todavía la podemos observar. Acá también nosotros tenemos acá una estructura que es bastante eh, conocida a nivel mundial y que hoy por hoy recibe de todas maneras cierto mantenimiento, pero se mantiene estable. Nosotros vamos a encontrar inclusive que en las construcciones que estamos haciendo ahora, le hacemos una proyección que tiene un tiempo de vida de 30 a 40 años. Entonces hay algo que tenemos que comenzar a revisar. Tampoco digo de que hagamos cosas indestructibles a través del tiempo, pero sí tenemos que cumplir con las especificaciones, con las características y el objetivo para el cual están siendo construidas. Entonces, tomando en cuenta esta ampliación en el espectro que tenemos que hacer nosotros en relación a qué cosas tenemos que investigar para hacer las cosas mejor, ¿no? Tenemos que notar de que estas ganas, este entusiasmo que tenemos para poder cumplir ciertos roles dentro de mi proyecto de construcción, tienen que darse también de la mano, ¿no? Con un poco de investigación para poder ver efectivamente qué se está haciendo en otros lugares, qué se hizo antes que ha podido también funcionar y eso traerlo. Tenemos que comenzar a sumar. Un factor también que es importante, que es clave, es el humano. Vamos a ver de que efectivamente para poder nosotros desarrollar una metodología colaborativa, tenemos que centrar el enfoque no solamente en agregar valor de acuerdo a lo que necesita el cliente, sino también en tener como centro al motor de todos estos procesos que nosotros vamos a apuntar para poder llegar a un entregable, que vendrían a ser capital humano. Entonces todo eso tiene que comenzar a centrarse. Entonces estamos hablando de algo más allá, no que interpretar esto como una herramienta, sino es como una metodología, una estrategia, en el cual nosotros tenemos que comenzar a trabajar para poder entender, ¿no? Cómo lo vamos a englobar y poder explotar en su máxima expresión para que todos podamos lograr alcanzar el siguiente nivel en nuestro proyecto. Para ello, como bien mencionado, tenemos que conocer cómo son nuestras habilidades y ver efectivamente qué cosas nosotros tenemos que ir entendiendo para poder cambiarlo, ¿no? Poder transformar, poder mejorar. Los que estamos involucrados dentro de Lean Construction, estamos nosotros bastante enfocados en los 5 pensamientos claves. 6 si tomamos en cuenta la parte central, que vendría a ser el respeto por las personas. Dentro de ellos vamos a encontrar la optimización de todo, la mejora continua. Entonces, si ya nosotros estamos enfocados con ello, definitivamente tenemos que conocer cuáles pueden llegar a ser los diferentes impactos negativos a nuestra propia gestión. Estos impactos a nosotros nos van a generar diferentes tipos de deficiencias. Algo muy importante que debemos contemplar acá son esos dos puntos. Por ejemplo, las causas de no cumplimiento y pérdidas frecuentes dentro de nuestros proyectos de construcción. Por lo regular vamos a poder encontrar que las causas de no cumplimiento globales se van a suscitar, desafortunadamente, por la mala planificación. Queremos todo demasiado rápido, ya ha sido una vez, todo para ayer, para antes de ayer, para la semana pasada. Eso inclusive se intenta ver de manera común en los diferentes proyectos. Es algo en lo cual nosotros tenemos que llegar a combatir. ¿Por qué? Porque eso está reflejando de que tenemos un impacto no favorable en la forma como estamos haciendo nuestras proyecciones. En otras palabras, estamos hablando de una mala planificación. Porque si estamos nosotros desesperados por querer hacer algo porque ya no nos da el tiempo, entonces ¿en qué momento hemos planificado? ¿En qué momento hemos ordenado, ¿sí? Todas las variables que necesitamos para poder llegar a un objetivo? ¿Vamos a actuar por impulso? Eso es lo que desafortunadamente nos genera también pérdida. Entonces es lo que tenemos que comenzar a transformar. No digo de que van a ocurrir diferentes escenarios en los cuales nosotros tenemos que actuar rápido porque no estaban contemplados. Se pueden dar, ¿no? Pero la manera en la cual, cómo nos vamos a enfocar para efectivamente comenzar a desarrollar este enfoque, esta estrategia, tiene que comenzar a ser distinta.
No tenemos que cargar esa mochila del estrés nosotros solos para poder hacer algo en específico. Lo que tenemos que empezar a desarrollar es la manera en la cual podemos nosotros integrar a todos los componentes para poder sumar y mejorar lo que ya tenemos. Entonces, si yo de por sí estoy mencionando que una de las estrategias clave va a ser de que yo solo no intente hacer todo, sino también que convoque al personal clave que sí va a poder efectivamente sumar en las ideas, en las lluvias de estrategias para poder realizar una mejora, para poder alcanzar este objetivo, entonces estamos hablando de qué? De atacar directamente la mala planificación. ¿Por qué? Porque esta es la principal causa de no cumplimiento. Vamos a poder encontrar también que dentro de los puntos clave es la falta de mano de obra. Ojo, pero cuando hablamos de falta de mano de obra, no necesariamente hablamos de la cantidad de la mano de obra, sino de que cada una de estas personas que va a estar integrando a nuestras cuadrillas tengan las competencias, tengan las capacidades, ¿no? Para poder efectivamente desarrollar la tarea que se le está encomendando. No solamente es tener cierta cantidad de trabajadores y ya cubro lo que hemos podido calcular, y eso, algunos ni siquiera lo calculan, simplemente agarran al proveedor, a su contratista, y le dicen, mete más gente, sin saber cuánto es lo que necesitan. Y ni siquiera de qué categoría o qué habilidad en específico puedan necesitar. Entonces, es lo que justo nosotros tenemos que comenzar a combatir. Incumplimiento de los subcontratistas. Uno puede ser vigente, pero cuando nosotros comenzamos a analizar las causas de cumplimiento por una semana o de manera quincenal o mensual, efectivamente vemos que el subcontratista no va a cumplir. Esto es un punto bastante delicado, inclusive para poder tocar. ¿Por qué? Cuando comenzamos a revisar la causa directa, la causa inmediata por el cual nosotros hemos cumplido algo en específico, vamos a notar de que su contratista puede estar ahí, o proveedor, puede estar ahí de la mano. ¿Por qué? Porque es el primero. Y sabes que no hicimos esto porque no. Tenemos que hacer algo bastante interesante y es comenzar a revisar la principal causa raíz. Dependiendo del impacto que nosotros podamos tener, vamos a hacer dos tipos de análisis. Uno, los 5 porqués, o lo otro, que puede ser un poco más profundo, en algo más complejo, el diagrama de Ishikawa, para poder ver, ¿no? la causa raíz o las causas raíces que nos pueden llevar. Viendo el primer caso con respecto a los 5 porqués, vamos a poder analizar inclusive que muchas veces el incumplimiento de su contratista se da por una mala planificación. Pero no necesariamente por el subcontratista, sino por quien está liderando, en este caso, los movimientos en campo, los movimientos de la producción. Regresa, por decirlo así. Y a eso se van a sumar diferentes puntos que a nosotros nos van a impactar, como bien mencionado, de una forma muy negativa. Y esto hace de que nosotros no podamos tener una promesa confiable. Y es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros con esto, combatiendo estos números, tenemos que comenzar a revisar lo siguiente. Oigan, ¿saben qué? Yo tengo que mencionar frente a mis jefes, frente a mi cliente, que si yo le digo, voy a cumplir en tal fecha, voy a cumplirlo en tal fecha. Pero para eso debo hacer un análisis previo. No puedo lanzarme directamente a decir sí a todo lo que me dicen los jefes. No, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un análisis de por medio, porque nosotros tenemos que sustentar la respuesta que vayamos a dar. No caigamos en decir únicamente sí, 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 lo voy a hacer para quedar bien. Porque al final de cuentas, cuando no logremos, por algunos de estos motivos, ya comenzamos a quedar mal. Agregado a esto, nosotros desafortunadamente vamos a tener un cuadro también que se podría elaborar, disgregando un poco más las diferentes causas de pérdidas, perdón, ¿no? Que a nosotros nos puede llegar a generar un impacto económico. Porque nosotros cuando tenemos pérdidas, efectivamente vamos a tener que compensarlos con ciertos recursos, materiales, personas, maquinarias, etc. Y eso no nos genera un impacto positivo, todo lo contrario, negativo. Lo que nosotros vamos a poder encontrar, y algo que inclusive los amigos de calidad van a poder estar de acuerdo, es lo relacionado con los retrabajos, o lo que también se le conoce los costos de calidad. El querer correr por correr para llegar a la meta como sea, hace de que estemos arrastrando muchas cosas negativas y que estemos nosotros derivando recursos por diferentes lados. Eso hace que desafortunadamente tengamos un impacto negativo. Y si vemos desde el punto de vista de producción, lo que tienen que hacer es sincerar sus ratios. Porque si nosotros estamos avanzando con cierta velocidad, ¿sí? Que no es lo mismo que productividad, vamos a notar de que estos, desafortunadamente,
al verse impactados por los retrabajos, tienen que comenzar a sincerarse. Y estos indicadores que nosotros tenemos, que estamos registrando, no van a ser los que, cerrando, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Decimos que ya hemos terminado. Ok, vamos a colocar cimbras o encofrados, como se le conoce acá. Listo, terminamos. Hacemos algunos temas de albañilería, perdón, de vaciado, de concreto, o de la colada, como dicen ahí también, que cuando nosotros desmoldamos, vamos a ver de que efectivamente hay que hacer reparaciones. Eso es un retrabajo. Y dentro de los indicadores que ya previamente hemos registrado cuando cerramos el proceso anterior, desafortunadamente se van a tener que sincerar, van a ver de que efectivamente el consumo de recursos va a aumentar. Y eso nosotros no lo contemplamos muchas veces dentro del área de producción, pero sí se registra cuando hablamos de la calidad y cuando hablamos del área de costos o de oficina técnica. Ahí sí se ve reflejado. Entonces ahí comienzan a revisarse muchos términos, muchos puntos que a veces ni siquiera se conversan en obra y se dejan para el final o para el cierre de mes cuando se ven los resultados operativos. Y así como estos, van a haber muchos puntos que nosotros vamos a entender que nos van a generar pérdidas, o como también se le conoce, fuentes de muda. Y es donde tenemos que comenzar a atacar para que efectivamente estos puntos no se den. Va a ser muy importante que nosotros no solamente intentemos decir, ok, yo ya entendí lo que vendría a ser toda la secuencia de las planas y estas manejan herramientas, y si yo trabajo con estas herramientas, ya todo va a ser bien. Porque esa es una metodología de trabajo que depende mucho de la manera como nosotros vamos a liderar a las personas para poder utilizar herramientas y llegar a un resultado. Es la suma de un todo, ojo ahí. Por eso es que muchas veces uno puede decir, oye, no, sí, mira, yo he utilizado estas herramientas en construction, pero no hemos llegado a resultado. Ok, porque están utilizando únicamente herramientas. Faltó la parte estratégica. Y es ahí donde tenemos que entender la importancia de conocer estos niveles. Y para eso, efectivamente, nosotros tenemos que ir entendiendo estas diferencias, ¿no? Lo que podemos ir conociendo como sistema tradicional y también lo del enfoque técnico. Desde un punto de vista tradicional, nosotros podemos entender, y eso es lo que hemos visto absolutamente todos, que manejamos un plan, ¿no? Puede llegar a existir un plan, un cronograma, que muchas veces inclusive tiene una gran sábana de trabajos, ¿no? Desde la etapa de la preconstrucción, inclusive. Llevamos este plan para la ejecución y nos enfocamos bastante en los controles locales. Pero ojo acá, desafortunadamente vamos a notar de que estamos nosotros viendo o esperando de que haya movimientos por todos lados, ¿sí? Y es ahí donde entramos muchas veces en la desesperación porque todos nos piden para ayer y avanzamos por avanzar. Hay mucho desequilibrio y tenemos muchas desviaciones y vienen los retrabajos. Vamos a notar inclusive también que cuando estamos en el proceso de ejecución, muchas veces vamos a notar frases como, no, el plan que hacemos nosotros aquí en ejecución dista de lo que se ha presentado al cliente, ¿no? Aquí en obra, como tenemos diferentes experiencias, más o menos hemos visto cómo lo vamos a hacer y hemos replanteado algunas cosas. Entonces, no protegemos lo que inicialmente hemos plasmado en el plan y únicamente nos enfocamos en la fecha de entrega o inclusive en los hitos o puntos de control, ¿no? Que puedan tener cierto grado de penalidad. Entonces comenzamos a ir avanzando, efectivamente, van a haber movimientos uno detrás del otro, pero vamos a encontrar un desequilibrio que a nosotros desafortunadamente nos va a comenzar a impactar no positivamente, ¿no? Este método tradicional, ¿no? Se enfoca únicamente en uno de los 7 flujos que nosotros tenemos que comenzar a observar. Entonces, con esto, nuevamente, estoy mencionando que hay que ampliar más el horizonte. Se utiliza principalmente lo que tenemos como un flujo llamado requisitos, que en este caso debería ser la ruta crítica, ¿no? El método de la ruta crítica, que es el CPM, el Critical Path Method. Este método, que es muy potente y muy bueno, ¿no? Se ha visto inclusive muchas veces con este apuro, con este corre-corre, avanzar como sea, obviamente que se va a ver desvirtuado. Se va a salir del camino. Y lo que tenemos que hacer nosotros es revisar efectivamente cómo estamos llevando la gestión de nuestra construcción y de nuestra producción para que efectivamente comencemos a enderezarnos nuevamente. Entonces vamos a notar inclusive acá también de que este sistema, muy aparte como habíamos mencionado, se enfoca mucho en los controles locales, ¿no?
vamos a ver que inclusive la manera de cómo se están dando las direcciones es en un solo sentido, prácticamente como si tuviéramos un esquema en pirámide. El jefe da esas indicaciones a su personal directo, ellos a su equipo, ellos a los que están más abajo. O sea, todo va en cascada. Y es acá cuando nosotros comenzamos a ampliar un poco más el horizonte, vamos a identificar lo que se le denomina también las 3 MU de Toyota, ¿no? Tomando en cuenta de que nosotros estamos trabajando mucho con lo relacionado a Lean Construction, a Lean Manufacturing. Estas 3 MU de Toyota vendrían a ser la Mura, Muri, y quizás lo que más se conoce es la muda, ¿no? La fuente de muda, la fuente de desperdicio, ¿no? Vamos a comenzar a notar si que somos un poco más analíticos, que este sistema, cuando ya se ha visto desviado, ¿no? Vamos a notar que es reactivo, no es preventivo. Se prioriza el proceso antes de la existencia de un flujo, ¿no? Solo identifica la tarea previa, efectivamente, porque estamos hablando de la otra crítica, únicamente, un solo flujo. El plan se desactualiza muy rápido, porque inclusive trabajando de esta manera y utilizando algunas herramientas de Lean Construction, vamos a notar de que estamos nosotros replanteando mucho todo y se desactualiza todos estos puntos. Se generan desperdicios, efectivamente, y como nosotros no tenemos la visión todavía de poder clasificar estos tipos de desperdicios, porque vamos a clasificarlo en 8 puntos, entonces posiblemente veamos, sí, tenemos algunas pérdidas, pero todavía no las tenemos clasificadas con los puntos que acabo de mencionar, ¿no? Trabajamos más que todo por que lleguemos a las partidas, perdón, a los puntos de control donde hay alguna penalidad. Nos enfocamos en eso. Aquí tenemos algunos puntos de control, pero son simplemente algunas guías, no son penalizables. Este sí, este sí, este sí. Entonces nos enfocamos en eso. Y en base a ello únicamente comenzamos a trabajar. Y algo que posiblemente pueda afectar a algunas personas es de que no abordan mucho el factor humano. Se ven como si fuesen diferentes piecitas de ajedrez, por decirlo así. Unas me cuestan más que otras y yo tengo que buscar únicamente lo que me cueste menos y abarato todo en lo que vendría a ser mano de obra, inclusive también en ingenieros y arquitectos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también, porque el factor humano es importante, es clave. Si queremos nosotros tener buenos resultados, tenemos que enfocarnos primero en las personas. Ahí está lo clave. Cuando nosotros comenzamos ya a ir notando este tipo de circunstancias, vamos a ampliar un poco más el espectro. Y vamos a ver que cuando hablamos de la gestión de la construcción en sí, vamos a comenzar a sumar muchas cosas. Algunos inclusive creen de que, si yo trabajo con el enfoque del PMBOK y yo trabajo con el Construction, no se pueden coexistir. Entonces, vamos a notar efectivamente de que muchos de estos puntos van a poder vivir muy bien y se pueden entrelazar. Es más, nosotros cuando comenzamos a trabajar, vemos que los procesos de la gestión de proyectos a través de PMBOK trabajan muy bien con el enfoque de Lean Construction, ya sea desde la etapa de la preconstrucción como también en la construcción. Y cuando hablamos efectivamente de la metodología de las planas, nosotros vamos a notar de que puede ingresar muy bien dentro de esta gestión. Y vamos a poder notar efectivamente que dentro de estos movimientos vamos a ver que tanto este proceso de gestión como la entrega de proyectos integrados a través de Lean Construction, ¿no? Van a tener una gran potencia cuando nosotros sabemos efectivamente unirlos. Y más aún cuando incorporamos la metodología BIM, donde efectivamente nosotros vamos a poder tener un gran potencial dentro de la gestión de la información, ¿no? Para que efectivamente vayamos a ir desarrollando todos estos movimientos, tanto en la preconstrucción como en la construcción. Entonces vamos a poder hablar de una manera bastante más integrada, bastante más colaborativa. Vamos a ver de que ya el lenguaje técnico inclusive se empieza a ampliar. Vamos a hablar del enfoque PMBOK, de lo que es el construction, de lo que es el planner, la metodología BIM. Algunos lo separan con lo que es el BDC, el IPD. Ya todo comienza a tener cada vez más sentido. Y entonces la manera como vamos a hacer la gestión de proyectos, ¿no? Tomando en cuenta este enfoque de la gestión de la producción, va a ser mucho más integral. Ya no vamos a trabajar de maneras aisladas, sino vamos a comenzar a trabajar de manera más integral. Nuestra gestión nos tiene que permitir a nosotros interactuar de una manera bastante activa y dinámica con cada una de las diferentes áreas que van a estar con nosotros trabajando. Y eso se va a sumar la manera como vamos a actuar.
estas interacciones con los diferentes stakeholders según la etapa en la cual nosotros nos estamos encontrando. Es bastante integral, es muy potente la metodología. Vamos a poder ver efectivamente que dentro de este tipo de escenarios vamos a notar que existe una diferencia, ¿no? Vamos a ver que todo lo que vendría a ser la filosofía Lean es bastante grande. Dentro de la construcción, en el año 92, Lauri Cosquela pudo adoptar efectivamente muchos factores que nosotros vamos a utilizar hoy por hoy. Y dentro del Lean Construction, tomando en cuenta esta forma de cómo hacer la construcción en este rubro, ¿no? Que vendría a ser construcción, ¿no? Ingresa lo que vendría a ser la metodología en la plana. Y esta metodología, efectivamente, viene a ser una tesis doctoral, en este caso, de uno de los fundadores también de esa institución. Y vamos a poder nosotros comenzar a trabajar de una manera bastante más dinámica y vamos a poder llevar a un siguiente nivel esta industria que tiene muchas variables y es muy cambiante, a diferencia de la manufactura, ¿no? Entonces, el universo Lean es bastante grande. Y en las planners debemos entender de que se encuentran dentro de este espacio. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces algunos confunden, Lean Construction, ok, es las planners. O si hablan de las planners, Lean Construction. O sea, está dentro de, no es de que sean lo mismo, ¿sí? El universo es mayor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que comenzar a ir entendiendo, a ir separando. Por eso, antes de nosotros desesperarnos por querer entender y desarrollar una estrategia, perdón, una herramienta, hay que entender la estrategia que tenemos que desarrollar, entendiendo qué cosa es qué. Hay que entender bien el concepto para que efectivamente nosotros podamos salir de la cancha, ¿no? De una manera bastante más acertada. Entonces, ¿por qué tenemos que emplear este sistema? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿No? El sistema de las Planner es una metodología dentro del Lean Construction, como acabamos de ver gráficamente, que nos va a poder ayudar a nosotros a, ¿qué? A generar equipos confiables de trabajo. Aquí un punto importante. En las diferentes etapas y fases del proyecto donde este se vaya a aplicar, ¿no? Aquí vamos a poder ver diferentes imágenes en las cuales vamos a notar esta interacción un poco distinta a lo que nosotros venimos, venimos trabajando. Entonces es importante de que nosotros veamos la manera en la cual vamos a comenzar a modificar nuestro espacio. Para poder interactuar así, como están viendo en estos momentos en las imágenes. Viendo una planificación activa, dinámica, no únicamente a través de la computadora. Yo me siento con la computadora, utilizo las herramientas, listo, ya está, lo imprimo, ya está, listo, tome. No, tenemos que comenzar a ver las cosas. Y eso es lo importante acá. ¿Ok? Cuando comenzamos a emplear este sistema, vamos a poder ver estimaciones o predicciones, ¿no? Con un mayor porcentaje de acierto. Vamos a poder encontrar también que hay una capacidad, una mejor capacidad de mitigar eficientemente las diferentes contingencias que vamos a poder encontrar. Vamos a asegurar el plazo. Es lo que nosotros queremos efectivamente. Algo que puede ser muy difícil para muchos de nosotros porque hay N factores que nos pueden golpear. Ok, entonces la forma en la cual nosotros vamos a trabajar, la manera en la cual vamos a coordinar es justo para identificar estos N factores y estar mejor preparados. ¿Sí? Vamos inclusive a comenzar a revisar una gestión de reducción de pérdidas, en este caso los costos. ¿Por qué? Como estamos hablando de una gestión integral, el de costos, esa área va a estar efectivamente dentro del análisis. Va a haber un incremento de ganancias. Vamos a comenzar a considerar equipos de trabajo efectivos, estamos hablando no de grupos, efectivos, de tal manera que, como consecuencia, vamos a lograr un cliente satisfecho. Si yo entonces quiero lograr tener a mi cliente satisfecho, tengo que enfocarme primero en las personas con las cuales yo voy a trabajar. Eso va a ser importante y va a ser clave. ¿Sí? Por eso es que mencionaba desde un inicio. Con esta metodología, nosotros tenemos que identificar que el eje de todo esto son las personas. Y el respeto por cada una de ellas, efectivamente. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con las posibles desviaciones. Muchas veces es considerado solo como una herramienta. Y algunas empresas inclusive continúan empleando esta metodología de una forma un poco desviada. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso que el entrenamiento es clave. Que no
nos estemos entusiasmando únicamente con las herramientas, porque si hacemos eso, se comienza a generar teléfono malogrado, proyecto tras proyecto, o cuando yo le paso la voz a un colega con información a medias, incompleta, y se comienza a desvirtuar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Uno de los puntos que debemos comenzar a rescatar es que hay que comenzar a modificar estos puntos. Las reuniones exclusivas. Sí, yo me reúno únicamente con el ingeniero de campo, ¿no? Y con el arquitecto, la arquitecta, y comenzamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Listo, vemos tal por cual, lo imprimimos y le enviamos. No. O si inclusive lo podemos hacer más exclusivo. Solamente lo hago yo de la computadora. Lo comienzo a desarrollar, listo, lo imprimo y le doy a cada uno. ¿Qué van a hacer tus capataces, tus proveedores? Te lo van a recibir, lo van a guardar y ya está. Y ellos se van a mover de acuerdo a lo que ellos creen. Y a lo que cada uno va a comenzar a jalar por su propio espacio, por su propio lado. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Otras desviaciones, bien, creemos de que son únicamente hojas de cálculo, de que son únicamente softwares o indicadores de productividad, o inclusive si son formatos con cuadros o algo que es peor. No, si yo trabajo con e-construction y yo optimizo el personal, yo lo reduzco como sea. O sea, buscamos únicamente despedir al personal y no, desvirtuamos todo esto. El eje principal, como había mencionado, en estos espacios no nos vamos a cansar de repetir, es el respeto por las personas, integrando su participación y generando un equipo colaborativo en todos los niveles. Y es lo que tenemos que comenzar a buscar. ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Tener proyecciones y declaraciones cada vez más confiables, extendiendo el compromiso hacia cada uno de los componentes del proyecto. ¿Extender qué cosa? El compromiso. ¿Vamos a lograr eso? Por supuesto que sí. Pero si vamos a dar con una actitud que desafortunadamente ya nadie me quiere ver, que cuando yo llego, ya todo el mundo está por todos lados, no voy a desarrollar compromiso en absolutamente nada. Simplemente van a llegar a la obra, van a esperar que terminen sus 8 horas de trabajo y se van. Entonces, este sistema de las Planner, lo que está buscando es poder generar un sistema de producción estable, que pueda brindar una secuencia lógica de procesos que estén equilibrados y que nos puedan ayudar a nosotros a poder entregar un producto, todo el entregable, de acuerdo con las expectativas de quién, del cliente. Entonces aquí el esquema comienza a cambiar. Ya no vamos a tener una planificación, una ejecución y un control únicamente, sino vamos a tener un seguimiento adicional. Va a ser un proceso cíclico. Vamos a tener una planificación, ejecución, seguimiento y control que me permita tener un enfoque no local, sino global. Tengo que buscar la interacción entre los diferentes procesos de transformación para poder encontrar un flujo de trabajo. No solamente yo tengo que conocer muy bien cómo se hace un proceso en sí para poder darle la solución a una actividad, a un proceso de transformación, no, sino también tengo que aprender cómo vamos a interactuar entre cada uno de estos para poder encontrar una secuencia lógica de procesos que me permita tener un flujo eficiente, tomando en cuenta que cuando yo haga este flujo, esta suma, este ordenamiento de procesos es pensando en lo que necesita el cliente. Entonces estoy hablando ya de generar qué cosa, valor. Y para eso debo conocer el alcance. Debo conocer qué quiere el cliente. Si queremos que efectivamente esta secuencia de movimientos sea funcional, requerimos qué cosa? Trabajar con estos 6 principios. El del centro, ¿cuál es? El respeto por las personas, la clave, el motor del problema. Y los otros 5 pensamientos claves que van a estar rodeando, que vendría a ser el primero, la optimización del todo, minimizar el desperdicio, tener un foco en el flujo y en el proceso, ¿sí? Generación de valor y la mejora continua. Y cuando hablamos de estos procesos, de estos movimientos, perdón, y de la mejora continua, no queda solamente en el proyecto que estamos haciendo nosotros, sino tenemos que comenzar a revisar nuestras lecciones aprendidas para poder llevarlo al siguiente proyecto y cada vez encontrar una mejora. Vamos a poder encontrar que la manera en la cual vamos a interactuar nos va a permitir, ¿qué cosa? Tener un trabajo colaborativo, una mayor integración de ideas y algo que creo que todos buscamos, poder mitigar el estrés. Esa mochila que tenemos nosotros acá ya no se va a dar, porque vamos a aprender a empoderar y delegar
diferente tipo de movimientos a más actores dentro de nuestro proyecto. Entonces, a diferencia del escenario anterior, aquí vamos a trabajar como si fuésemos una red neuronal y de forma horizontal. Colaboramos entre todos, tenemos ojos por todos lados, incrementamos el compromiso, fomentamos la colaboración, va a haber una mayor sinergia, apuntamos a optimizar el todo, la mejora continua, y vamos a fortalecer muchísimo más las relaciones, ya sea de forma interna, con los diferentes stakeholders, y también con los proveedores. Vamos a poder ver que efectivamente cuando empezamos a trabajar de esta manera, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Lean Construction, lo asociamos bastante con lo que vendría a ser limitar desperdicios. Habíamos mencionado, las láminas atrás, lo relacionado con la MU de Toyota, ¿no? La variación, la sobrecarga y el desperdicio. Muri y las fuentes de Mura. Lo que tenemos que buscar nosotros es no solamente enfocarnos en las fuentes de Mura, sino también en las sobrecargas y la variación. Porque nosotros desafortunadamente dentro de este rubro de construcción vamos a tener golpes por todos lados para no poder llegar de una manera rápida y eficiente a nuestro objetivo. Entonces, sabiendo identificar cada uno de esos puntos, vamos a poder estar mejor preparados para prevenir muchas cosas. Y cuando ocurra un impacto negativo, nosotros vamos a poder actuar muchísimo más rápido. Entonces, nuestra capacidad de respuesta como equipo va a ser muchísimo más alta. Vamos a poder alzar la valla. Y vamos a poder lograr esto, lo que tenemos en las imágenes. Llegar a esto, de esto a esto, de una forma bastante limpia, ordenada, dentro del plazo. Y con la máxima satisfacción del cliente. Inclusive aquí tenemos la publicidad al costado y ha quedado exactamente igual. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Uno de los puntos clave, ya que estamos hablando de minimizar desperdicio, es entender cuáles son estas clasificaciones que había mencionado. Esta clasificación se va a dar por 8 puntos específicos. Aquí tenemos un acrónimo para poder acordarnos. Oye, estos son puntos que no tenemos que repetir. No se tienen que repetir para nada en el proyecto. El no preguntar, los retrabajos, las esperas innecesarias, ¿no? Producir de más, ese equilibrio. Exceso de procesamiento, que le damos demasiada vuelta a muchas cosas. Perdemos tiempo. Transportes no necesarios, ya sea de maquinaria, de personal, inventarios que nos generan impactos negativos en el costo y los residuos, ¿no? Tenemos que comenzar a entender cada uno de estos puntos y saber cómo lo vamos a combatir. Efectivamente, nosotros vamos a poder encontrar estos puntos clave para que nosotros alcancemos una visión más grande, ¿no? Y alcancemos los resultados esperados. Porque vamos a comenzar a atacar todos estos puntos que nos generan pérdidas. Entonces, si ya estamos prevenidos y estamos armando un sistema de trabajo que combata estos puntos, entonces, ¿qué estamos logrando? Incrementar el margen. ¿Qué es lo que necesitamos? Había un punto muy importante que habíamos mencionado nosotros un par de láminas atrás, que uno de los pensamientos clave era tener un foco en el flujo y en el proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender a cabalidad cómo se van a comenzar a desarrollar las cosas. Debo tener un entendimiento de qué es lo que tengo que hacer desde antes de ejecutar la actividad, hacerle un seguimiento y cuando encuentre algún tipo de desviación o algún problema, también tengo que comenzar a analizar cada uno de estos puntos. ¿Para qué? Para poder nosotros introducir lo relacionado a la mejora continua. Entonces, es importante que el equipo de trabajo, ¿no?, pueda comenzar a entender el comportamiento de los diferentes sistemas y procesos con los cuales nosotros vamos a interactuar. A través de los diferentes mapas de flujo de valor, o por ejemplo, vemos en este esquema, vamos a poder analizar etapas dentro de la preconstrucción y más adelante, ¿no?, mientras va avanzando el tiempo de vida del proyecto, ¿no?, un factor muy importante que nos va a nosotros a permitir asegurar el flujo, hacer que este flujo sea eficiente y hacer procesos eficientes. Los mapas de cadena de valor son claves, son fundamentales para el entendimiento de lo que queremos hacer, cómo lo vamos a realizar, e inclusive algo muy importante, en este esquema de trabajo vamos a poder inclusive identificar las diferentes restricciones que nos pueden llegar a golpear. Vamos aquí a comenzar a revisar los diferentes flujos. Vamos a ver cómo se van a distribuir los diferentes componentes y cómo efectivamente nosotros vamos a hacerle un mejor seguimiento, porque lo potente de esto que estoy mostrando en pantalla en estos momentos es que es actualizable. Es un gráfico potente y que nos permite efectivamente nosotros comenzar ¿a qué?
a identificar inclusive los diferentes tipos de tiempos, ya sea dentro de cada uno de estos pasos o estaciones de trabajo, ¿sí? Como también comenzar a analizar los tiempos que nos generan valor a nosotros y también de todo el sistema que estamos analizando. O sea, vamos a poder nosotros identificar el tiempo que agrega valor y el production lead time. Son puntos importantes para que nosotros podamos ir entendiendo los procesos. Si entendemos nosotros el proceso a través, por ejemplo, de esta herramienta potente, ¿sí? Vamos a poder realizar mejores mediciones. Y si hacemos nosotros mediciones ya más concretas en base a lo que estamos analizando, nuestros controles, ¿cómo van a ser? Más eficientes. Y si ya nosotros entendemos lo que tenemos que hacer, como estamos viendo en pantalla, ¿no? Vamos viendo efectivamente cómo vamos a ir haciendo estos controles, ¿qué es lo que podemos lograr? Ahora sí, una buena optimización. Actualizando lo que tenemos en pantalla, utilizando y explotando esto. Entonces, si queremos nosotros efectivamente asegurar el flujo, hacer que este sea eficiente y que nuestros procesos sean eficientes, el foco de nuestro análisis tiene que estar orientado en esto. Es uno de los principios. Y cuando vamos entendiendo esto, efectivamente, ampliamos más todavía el espectro y vamos a poder navegar dentro de los 5 niveles de la plata. Estos niveles, que prácticamente es una estructura de trabajo a través del Lean, o en los propios términos el Lean Work Structuring, ¿no? Vamos a poder ver que existe un plan de hitos, fases, un plan intermedio, un plan a corto plazo y la mejora. Son 5 niveles en los cuales nosotros tenemos que comenzar a atacar, ¿no? Los primeros, vamos a comenzar a ver el plan estratégico, el cronograma maestro que vendría a ser la línea base, los hitos clave, el plan de fases por pool, el plan de construcción corporativo, que va a tener que ahí fusionarse de acuerdo a lo que nosotros podamos conocer y lo que necesita el cliente para comenzar a moldearlo, ¿no? Y debemos tener un enfoque en las transferencias claves. Cuando ya comenzamos a entender todo esto y vamos cerrando ello en la etapa de la preconstrucción, vamos a entrar en una transición, ¿no? Que por eso que yo también lo coloco de esta manera, que vamos saliendo del nivel de las fases para entrar al plan intermedio y acá es donde tenemos que encontrar la factibilidad de lo que queremos hacer. Esta factibilidad nos tiene que ayudar a nosotros a poder revisar, ¿no? Mi plan intermedio, mi look ahead, hacer que el trabajo esté listo, conseguir promesas para el levantamiento de restricciones, comenzar a desarrollar el plan de producción, el plan semanal, algo más avanzado, el plan diario, comenzar a hacer la evaluación diaria, mediciones de desempeño, ¿sí? Para poder tener un rápido aprendizaje y aplicar a la mejor. O sea, vamos a comenzar a ver desde algo macro hasta algo diario, en micro. De tal manera que nosotros aquí vamos a poder entender lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, lo que haremos y lo que hicimos. De tal forma que aquí vamos a poder entender cuál es el backlog de actividades que yo puedo comenzar a desarrollar. Para que de acuerdo a eso yo ya sepa cómo va a ser toda mi estructura de trabajo, de tal manera que siempre proteja el plan inicial. Esta estructura me permite trabajar sí o sí protegiendo el plan. Porque cada nivel cada nivel de profundidad protege al anterior. Y eso es lo que tenemos que hacer. Identificamos los hitos, comenzamos a hacer las fases de estos puntos, comenzamos a revisar un análisis más profundo para proteger el anterior. Profundizamos más el análisis con el plan semanal para proteger el anterior. Profundizamos más con el plan diario para proteger el plan semanal. Entonces nos estamos asegurando, ¿qué cosa? Las fechas, los hitos. Porque esta estrategia nos va a ayudar a poder hacerlo. Y empezamos entendiendo cómo hacer esta planificación cool. Y es a través de estos 7 pasos, en los cuales nosotros vamos a poder identificar los diferentes hitos, ¿no? Viendo cada uno de estos desde la perspectiva del cliente. O sea, nos ponemos en un hito, en un entregable, punto de control, y vemos, el cliente está ahí esperando algo. Ok, ¿qué es lo primero que lo primero que va a recibir? Entonces, eso primero que va a recibir el cliente, para mí, a través del tiempo vendría a ser la última actividad. Entonces hago un enfoque distinto. Me sumo al enfoque del cliente, qué es lo que espera ver y cómo yo voy a comenzar a programar de manera inversa. Ahí está la gran diferencia. Tenemos que comenzar a revisar cuáles van a ser los procesos o macroprocesos que vamos a comenzar a identificar. Vemos una secuencia lógica constructiva, la interacción que van a tener cada uno de estos. Vamos a notar inclusive, vamos a aprender de que acá tenemos nosotros no unas fechas fijas, tenemos un rango trabajado.
De forma colaborativa, vamos a poder encontrar los diferentes buffers. Principalmente cuando estamos en esta primera etapa, vamos a encontrar algunos buffers de programación, pero también vamos a identificar que existen dos buffers más. Y tenemos que ver cómo lo podemos nosotros integrar, tomando en cuenta las características que puedan tener cada uno de estos procesos. Estos buffers no únicamente van a ser colchones temporales, como estamos viendo en la pantalla, dentro de esta línea temporal, sino también llevan una parte económica que tiene que ver. Cuando comenzamos ya a entrar un poco más en profundidad, vamos a ver que en este nivel, que lo empezamos a desarrollar en la preconstrucción, pero ya cerca a la construcción, que llega justo con este enlace, vamos a comenzar a notar que aquí vamos a identificar los diferentes acuerdos, de acuerdo a las proyecciones de los horizontes. Vamos a analizar el trabajo de inventario ejecutable para poder revisar cuál es el backlog de actividades y de lotes que puedo yo comenzar a trabajar en las semanas que se nos vienen. Tenemos que identificar lo que llamamos los 7 flujos, las 7 restricciones o los 7 recursos que tenemos que comenzar a revisar. Y algo muy importante, acá nosotros ya debemos mantener al equipo comprometido con las diferentes promesas para el levantamiento de las restricciones y poder llegar a los diferentes plazos. Cuando hablamos de los flujos, estamos hablando de 7, ¿no? Que se pueden clasificar en estos 7. Uno puede decir, gente, que yo he encontrado otro tipo de restricciones, de flujos, y lo puedo incorporar. Claro que sí. ¿Cuál es lo importante? Clasificarlos, entenderlos, identificarlos. Hay algunos que sí se van a poder incorporar dentro de otros. Igual, tenemos acá un acrónimo. Para poder asegurar estos 7 flujos, y que esto no pare, tenemos que acordarnos siempre cuáles son estos puntos. Y en base a estos flujos, nosotros comenzamos a analizar nuestro inventario de trabajo ejecutable para poder entender cuál es el backlog de actividades que podemos desarrollar en la siguiente semana y en las siguientes. Entonces, vamos a poder encontrar con este sistema una manera como equilibrar nuestras actividades, comenzar a mitigar los famosos cuellos de botella, ver cómo vamos a interactuar entre el flujo principal de trabajo y también las áreas de soporte. Cuando vamos entendiendo que esa estrategia se puede comenzar a sumar, vamos a comenzar ya a trabajar con las diferentes herramientas de una manera bastante más óptima. Y cuando vemos esta predicción de Lucas G, vamos a notar efectivamente que cada uno de estos puntos lo vamos a comenzar a ampliar. Y tenemos que nosotros enfocarnos que la primera semana de trabajo, la que se nos viene, tiene que estar totalmente libre de restricción. Esa es la principal tarea. No, pero gente, siempre tenemos restricciones cuando nos encontramos en el día a día. Ok, entonces tenemos que reforzar nuestra planificación. Porque lo que tenemos que es perdón, un sistema que me permita tener un flujo continuo de operación. Un sistema ininterrumpido de trabajo. Tomando en cuenta de que estamos actuando por prevención y no por reacción. Entonces yo tengo que presentar una propuesta que efectivamente me permita correr, avanzar sin ninguna interrupción. Sí vamos a tener interrupciones en el camino, sí, correcto, pero vamos a estar mejor preparados para poder intervenir y el equipo también. Y es lo que tenemos que lograr. Entonces, cuando comenzamos a revisar esto, vamos a notar que cuando vamos avanzando, tenemos que comenzar a traer el UKG, ¿no? Vamos avanzando, vamos jalando. Vamos avanzando una semana más, vamos jalando. Y vamos identificando, ¿no? Las nuevas restricciones y cómo las vamos a tener que levantar. Ya. Para eso me sirve la proyección, para poder ver más adelante. No era solamente la siguiente semana, sino mi enfoque tiene que estar de aquí a 4 o 5 semanas. Tengo que aprender a vivir en el futuro, por decirlo así, sin descuidar el presente. Entonces voy a ampliar un poco más. Y no hablo de mí mismo como una sola persona, sino como mi equipo de trabajo. Acuérdense, delegar y empoderar. Cuando ya entiendo esta parte y quiero yo comenzar a trabajar de una manera más óptima, tengo que encontrar la forma de cómo proteger este plan intermedio. Vamos al siguiente nivel y vamos a poder ver que el plan semanal me va a ayudar tremendamente. ¿A qué? A que yo pueda comenzar a trabajar en el corto plazo. Entonces acá yo voy a comenzar a ver, ¿no? ¿Cuáles pueden hacer las actividades que ya están empezando, que están en proceso, que ya tienen un buen porcentaje de avance o que inclusive que ya terminan esta misma semana? Pero yo ya comienzo a distribuir más y mejor los recursos dentro de un plazo más corto, con la intención de proteger mi plan intermedio. Y ojo, voy a tener que aprender a trabajar con 2 planes intermedios, el que sí se va a mover siempre, o por impactos del propio plan semanal,
y el que queda congelado, que vendría a ser el look ahead meta. Porque el look ahead meta tiene que permanecer tal cual. Y mi estrategia de trabajo con mi equipo tiene que ser en proteger el plan meta. Entonces, mi look ahead interno y mi plan semanal tiene que ajustarse más o intentar hacer más para proteger estos tiempos límites. Ahí está un poco diferente la manera como vamos a enfocar las cosas. Entonces, lo que podemos hacer es justo comenzar a trabajar de esta manera, ¿no? Y podamos nosotros ver cómo efectivamente vamos a notar este tipo de escenarios, ¿no? Donde vamos a poder ver efectivamente que cuando yo presente este formato de mi trabajo semanal, no únicamente voy a trabajar que con las actividades, ¿no? Cosa me refiero con la descripción de actividades y dónde se van a encontrar a través del tiempo, sino también tengo que mostrar de que efectivamente estamos analizando un mayor nivel de detalle para poder identificar con quiénes voy a trabajar, qué tanto tengo que hacer durante la semana, ¿sí? E inclusive con qué tipo de equipos y maquinarias voy a tener que contar también. Es importante para nosotros entonces comenzar a revisar un esquema con más información, porque eso me indica inclusive que estamos más entendidos en el tema y que no solamente estamos agarrando etiquetas, colocando los sectores y las ubicaciones. No, tengo que comenzar a mostrar efectivamente que podemos comenzar a desarrollar un análisis cada vez más profundo. Y cuando vamos entendiendo cómo se va desarrollando esto y hago un análisis efectivamente de cómo me fue a finalizar, ¿no? La semana, estamos nosotros entrando a algo más profundo todavía, que me va a ayudar a mí y a mi equipo a poder mejorar y aprender de los impactos que nosotros hemos podido tener quizás en este espacio, ¿no? Para poder llevar nuestra gestión a un nivel más alto. Entonces es aquí donde comenzamos a explotar el quinto nivel, la mejora. Aquí tenemos que comenzar a desarrollar, ¿no? Pensamientos claves, ¿no? Para poder ver efectivamente cómo yo puedo coordinar con mi equipo al inicio de la jornada y al fin. Cómo nosotros acá vamos a entender que efectivamente en este espacio, trabajando y desarrollando mi plan semanal, mi plan diario, voy a poder acá comenzar a revisar mi PPC, mi porcentaje de plan completado. Cómo voy con el control de hitos. Cómo vamos trabajando las causas de incumplimiento. Comenzamos a entender las causas de los 5 porqués y verificar el registro histórico de eventos. Entonces nosotros tenemos que aprender a navegar dentro de estos 5 niveles, viendo nuestro plan de hitos, analizando las fases, los macroprocesos, comenzar a desarrollar los procesos a un mayor nivel de detalle, ver las interacciones que pueden llegar a tener, cómo el comportamiento acá puede ser un poco distinto en este espacio, qué análisis tenemos que comenzar a desarrollar. E inclusive, dentro de este nivel, vamos a poder explotar más cosas todavía y podemos ampliar a un mayor nivel de detalle, ¿no? Porque acá inclusive comenzar a pensar y a calcular y a desarrollar de una manera bastante profunda lo que es el tratamiento a través del tag time va a ser clave y va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta ello, vamos a poder hacer este tipo de etiquetas, este tipo de seccionamientos. Porque vamos a hablar de tren en actividades. Algo que inclusive se puede profundizar mucho más. Entonces, cuando estamos hablando de estos puntos, cuando estamos hablando de la mejora continua, vamos a ver de que efectivamente hay más cosas en las cuales nosotros tenemos que revisar. Porque no solamente queda acá, sino tenemos que lograr algo que permita proteger siempre al plan y que siempre reciba un feedback. Y cuando nosotros terminemos el proyecto y hagamos el relatorio de la obra, no estemos pensando, oye, ¿qué pasó aquí sería? ¿Qué pasó en tal semana? No, ya tengamos un registro, ya tengamos nosotros un ordenamiento, un sistema de trabajo que nos permita nosotros, semana tras semana, poder alcanzar un mejor y mayor nivel de trabajo. La evaluación cualitativa va a ser fundamental. Cuando nosotros empecemos nuestras reuniones, siempre tenemos que empezar revisando qué estamos haciendo bien y qué cosa podemos mejorar. Lo que también se le denomina el análisis placebo, ¿no? Cuando nosotros vimos este esquema unas láminas atrás, vamos a notar de que tenemos un esquema bastante similar, ¿no? A lo que, en este caso, Deming comenzó a desarrollar. Algo que nos permite a nosotros realizar un análisis retrospectivo. Es importante, ¿qué cosa? Que nosotros comencemos a revisar estos espacios con nuestro equipo de trabajo
para poder mejorar nuestra gestión. Es fundamental. Y esto, por ejemplo, ¿quién lo llena? Nuestros propios colaboradores. No lo lleno yo que llevo la reunión, lo tienen que llevar, lo tienen que llenar las otras personas que van a tener una perspectiva distinta de lo que uno mismo puede estar revisando. Y esto va a permitir efectivamente que nosotros comencemos a mejorar. Y no solamente queda ahí, porque tenemos que también comenzar a revisar nuestra evaluación cuantitativa. Ver cómo hemos venido desarrollando nuestro plan semanal a través del análisis del PPC, ver qué cosas nosotros podemos mejorar, y no solamente dejarlo ahí, sino es ver un histórico para poder ver qué cosas nos ha impactado con mayor medida anteriormente, qué cosas se va acumulando hasta ahora, e inclusive, tomando en cuenta estos datos, vamos a poder revisar hoy por hoy qué estrategia tenemos que hacer para comenzar a revertir ciertas cosas y no tengamos pérdidas en base a todo. Entonces es fundamental todo esto. Y nos tenemos que permitir efectivamente navegar, entender cómo nos vamos a mover dentro de estos 5 niveles, cómo vamos a explotar cada uno de estos puntos. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver dentro de estos niveles. Lo importante es la gestión colaborativa que nosotros tenemos que desarrollar para que esto sea funcional. Y si queremos efectivamente llevar nuestra gestión de la producción de una manera distinta, tenemos que comenzar a absorber todos estos puntos. ¿Para qué? Para que efectivamente los movimientos en obra nos permitan tener un sistema que asegure el plazo y como consecuencia que asegure también el costo. Ten en cuenta la gran interacción también que debemos tener con las demás áreas. Entonces, ahora sí vamos a poder hablar de una gestión colaborativa, realmente colaborar. Vamos a poder utilizar, ahora sí, sin ningún problema, todas las demás herramientas, ¿no? Que nos tiene que ayudar a nosotros a poder entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Y ya no solamente nosotros, sino también integrando a tus capataces, jefes de grupo, proveedores, dentro de tu propia planificación. Entonces vamos a tener debates, vamos a tener nosotros una mejor manera de cómo llevar nuestra propuesta, conociendo obviamente los límites, pero trabajando, ¿sí? Con los compromisos de los demás, diciendo, ingeniero, arquitecto, arquitecta, nos comprometemos a hacer esto, pero de la boca de tus capataces, de tu jefe de grupo. Ahí viene lo rico de este sistema, de que estamos sumando más personas a la planificación. Y entonces los compromisos realmente van a ser compromisos, no por imposición, sino porque le van a hacer, porque van a sentir el proyecto propio, suyo, y van a dar el todo por el todo para poder lograr resultados. Entonces, vamos a poder lograr que estas herramientas sí las podamos comenzar a explotar y a trabajar. La implementación de este sistema de trabajo va a revelar rápidamente diferentes oportunidades de mejora en el sistema actual que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, que a veces, muchas veces, ¿qué decimos? Ok, nosotros estamos haciendo uno que otro detalle, uno que otro movimiento. En este punto, vamos a encontrar una realidad del proyecto. Y decimos muchas veces, sí, es que tenemos esto, pero bueno, esta es la realidad del proyecto. Perfecto. Si ya identificamos cuál es la realidad del proyecto, con este panorama y con este esquema más amplio, ¿qué es lo que vamos a lograr? Rápidamente cambiar esa realidad. ¿Para qué? Para poder alcanzar los resultados esperados. Entonces, no se olviden, si queremos efectivamente nosotros alcanzar los objetivos, si queremos realmente tener un enfoque en los resultados, tenemos que enfocarnos primero en las personas y entender cómo implementando a profundidad estos 5 niveles vamos a poder alcanzar un sistema que nos va a ayudar a estar muchísimo más cerca al éxito del proyecto. Estos 5 niveles nos van a ayudar a tener ese ordenamiento que va a ser clave y fundamental para que nosotros no solamente estemos enfocados en cómo vamos a desarrollar un proceso, un producto, sino también cómo vamos a abrazar a las demás áreas dentro del proyecto, a mis demás trabajadores, para que efectivamente podamos en conjunto analizar las cosas, estar más involucrados y llegar al objetivo, dentro del plazo, dentro del gusto. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Gracias.
Ingeniero, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos permitirá tener proyectos más redituables. A continuación les quiero presentar a mi compañero Carlos Rodríguez. Él es ejecutivo de Relaciones Públicas aquí en Link Construction México y nos va a compartir información valiosa sobre nuestros próximos programas académicos. Adelante, Carlos. Claro que sí, Dani, muchas gracias por el espacio. Te comento que estamos por comenzar el seminario Last Planner System. Es un seminario internacional, dará comienzo este próximo lunes 27 de marzo. Entonces pueden participar de cualquier país sin ningún problema. De acuerdo. Oye, ¿y qué beneficios van a obtener con este seminario? Claro, mira, te platico. Este es un sistema de producción en construcción que incorpora la metodología Lean a la construcción. Entonces, prácticamente ustedes van a reducir tiempos, van a reducir costos al aplicar un sistema de planificación ya directamente en su proyecto. De acuerdo. ¿Y qué duración tiene este seminario? Sí, claro, te comento. Son 12 horas de contenido de seminario. Se dividen en 4 sesiones de 3 horas. Y pues bueno, la primera comenzando el día lunes 27 y las clases son los días lunes y miércoles. Ah, perfecto. ¿Y en qué horario? El horario es de 7 a 10 de la noche, hora del centro de México. Ok. Oye, ¿y tendrás alguna sorpresa para las personas que nos están sintonizando ahorita por Zoom? Claro, bueno, eso siempre lo tenemos. Agradeciendo la participación en esta masterclass, en esta transmisión, pues bueno, tenemos un 15% de descuento a todas las personas que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla, que ingresen al QR que también en un momento van a aparecer. Tenemos este descuento especial, pero solamente es desde el día de hoy hasta el día viernes, para que pues se puedan inscribir y aprovechen este descuento. Ok, perfecto. Bueno, pues les vamos a dejar el QR unos momentos para que puedan escanearlo. Y bueno, ¿qué estamos esperando para aprovechar este 15% de descuento en el seminario Last Planner System y hacer nuestros proyectos más redituables? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Dani, por el espacio. Y bueno, para finalizar, por parte de Link Construction México y del ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera, queremos reconocer la participación del ponente, el ingeniero Henry Galindo, como Link Construction México Influencer, un distintivo de alto valor profesional. Procederé ahora a hacer la lectura del mismo. Link Construction México Masterclass reconoce la participación de Henry Galindo por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en el ciclo de conferencias Link Construction México Masterclass, Ciudad de México, México, marzo 2023. Está firmado por el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera, director general de Link Construction México. Muchas felicidades, ingeniero. Y bueno, asimismo quiero agradecer a todas las personas que han estado presentes en estas masterclass, ya que sin ustedes, bueno, no sería esto posible. Si este tema les fue de interés o bien tienen dudas de otros programas académicos o les gustaría conocer más sobre nuestros servicios de consultoría, los invito a meterse a www.linkconstructionmexico.com.mx. Y bueno, ahora, finalmente, les voy a dejar un QR para que puedan descargar su reconocimiento y puedan agregarlo a su currículum. A continuación va a aparecer y los dejaremos unos segundos. Y bueno, recuerden que con Link Construction México reinventamos la construcción. Muchas gracias por su tiempo, les deseo un excelente fin de semana y no olviden que vamos a pasar el video de nueva manera el martes a las 7 de la tarde, hora centro. Hasta luego.